Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, buenas tardes a todos. Amén, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios una vez más, hermano, por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. Gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por la vida que nos da, por la salud. Hermanos, aunque pasamos por pasamos por prueba, por tribulación, a lo mejor pasamos, hermano, por alguna enfermedad, por alguna dolencia, pero estamos aún, hermano, de pie, estamos aún, gracias a Dios, hermano, en este lugar. Amén, gracias a Dios por tu vida, por tu salud, hermano. Si tú te has sentido mal de salud, si tú has tenido alguna enfermedad, algún malestar, hermano, el Señor está contigo. Esperemos que al terminar de esta predicación podamos orar por ti y el Señor te sane. Y si no te sana, hermano, espera en el Señor. Y si, hermano, si no es una enfermedad, hermano, por naturaleza, a lo mejor es un trato de Dios. Dios está tratando de decir algo y es necesario que abramos nuestros oídos. Amén. El tiempo, hermano, se ha terminado, el tiempo se ha cortado. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. El Señor viene pronto por su iglesia a llevársela, hermano. Pronto estaremos con Él y pronto, hermano, ya el mundo, muchos nos buscarán, pero no nos encontrarán. Dios les bendiga, bienvenidos. Aquí están los hermanos Miguel, Dios les bendiga. Sí, buenas noches, hermanos. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Es un privilegio estar nuevamente aquí, delante de la presencia de Dios principalmente y pues de todos los hermanos, hermanas que se conecten, los que se van a conectar, amigos, no sé, familiares, todas las personas que nos vean. Tiene razón lo que decía mi hermano Jesús. La verdad es que, bueno, primero que nada, pues es la obra de Dios, ¿no? Es la obra de Dios y nosotros solo estamos aquí gracias a Él y en verdad queremos agradecerle por todo lo que ha hecho, está haciendo y hará con nosotros y con estas transmisiones y con cada una de las personas que vean, que estén en este momento escuchando o que vean más adelante, hermano Jesús. Amén. Gracias a todos, hermanos, amigos, hermanos, Dios les bendiga a todos. Saludos a todos, hermanos, saludos. Si no los podemos saludar, hermano, ahorita al principio los vamos a saludar al final, y si no nos saludamos de todos modos, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Queremos decirles que el Señor les ama, Cristo les ama, hermanos. El Señor Jesucristo nos ama tanto que nos ha dado un día más, hermano. Este día, hermano, si tú te levantaste y respiraste, es una oportunidad que el Señor nos da de arrepentirnos y ponernos a cuentas delante de su presencia. Hay mucha gente que el día de hoy no abrió sus ojos, ya no se levantó, hermano, ya no respiró. Sí. Y ayer pensó que iba a tener vida, y hoy, hermano, ya no tuvo vida, ya no tuvo la misma oportunidad que tú y que yo. Así que, hermano, valoremos este tiempo de la palabra de Dios, valóralo. Y si algo Dios te habla, el Espíritu Santo toca, hermano, dáselo, porque el día de mañana no sabemos si vamos a tener vida. Tal vez hoy es el último día de nuestra existencia en esta tierra. El día de mañana nadie nos garantiza, hermano, que podamos respirar y abrir nuestros ojos. Así que, hermano, con esto que yo te digo, quiero iniciar. Vamos a seguir, hermano, con este tema de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, vamos a leer, hermano, y vamos a primeramente hacer una oración, amén. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí, hermanos y amigos, por favor, cierren sus ojos, oren por nosotros, amén, y oren por esta palabra. Ora por tu vida, para que el Señor hable tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de respirar, Señor, este día, Señor. Si tenemos, bendito Dios, oxígeno, Padre, es por ti. Si tenemos, bendito Dios, el alimento, es por ti. Si, mi Dios, vestimos, calzamos, Padre eterno, es por ti, Señor. Nada, Señor, bendito Dios de la gloria, nada, bendito Dios, nos pertenece. Tuya es nuestra vida, tuya es la honra y la gloria, Señor. Y en esta tarde te adoramos, Señor. En esta tarde bendecimos tu nombre. En esta tarde te glorificamos, Dios, te bendecimos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor.
Permítenos adorarte en este tiempo. Permítenos, Señor, predicar tu santa y bendita palabra. Esta hermosa y limpia y preciosa palabra, Señor, que tú, bendito Dios, nos diste, Señor, en la cruz del Calvario. Ahí, bendito Dios, la sellaste, Señor, con tu sangre. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios de la gloria, danos de tu Espíritu Santo. Pon tu Espíritu Santo sobre la vida de mi hermano Miguel, Padre, en mi vida, Señor. Que hable tu palabra, que hable tu Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros no somos nada, no merecemos nada, pero te damos gracias por el privilegio, el honor tan grande que nos das de predicar tu palabra. Alabamos, adoramos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos, Padre eterno, en este tiempo. Derrama de tu Espíritu Santo. Habla a la gente, habla, Señor, a nuestros hermanos y amigos en esta tarde. Bendíceles. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, así les dejo yo voy a leer y mi hermano Miguel va a estar dando inicio, amén. Vamos a tratar de desglosar estos dos, hermanos, estas dos obras de la carne, estos dos pecados. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, yo quiero hacer énfasis en eso. No satisfagáis, algo que tenemos que entender, hermano, que es satisfacer, es proveer para eso. Hermano, si tú ya vimos lo que es el adulterio, la fornicación, la idolatría, hechicería, hermano, amén, la inmundicia, la lascivia. No proveas para eso. Si estás cayendo, y no puedes, hermano, terminar con eso, no proveas. Ese es algo que desde el principio dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. No satisfagas, hermano, que no sea saciado ese deseo. Amén. Cuando tenemos hambre, hermano, vamos y comemos algo, hermano, pero es por necesidad. Pero cuando tú, hermano, estás en una obra y provees, hermano, y la sacias, la satisfaces, ahí está, hermano, el pecado. Por eso no puedes, hermano, combatir por eso, porque le estás alimentando, estás proveyendo para eso, le estás dando de comer y está creciendo, hermano. Está creciendo eso y te va a destruir. Tarde o temprano te va a destruir. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ya las vimos, inmundicia, lascivia, ya las vimos, idolatría, hechicerías, y vamos a centrarnos en enemistades y pleitos. Amén. Enemistades y pleitos. Anótalo ahí, hermano, y vamos a ver qué son las enemistades primeramente. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Amén. Yo creo que si Dios no nos hubiera hablado de las obras de la carne, pensaríamos que es algo ya natural, algo nuestro, algo que común. Dios, algo común, algo que ya Dios nos dio. Y no es cierto, no es cierto. El ser humano, desde que falló a Dios, cayó en pecado, y es donde se manifiestan todas las obras de la carne, porque pues entran por la vista, y luego comió Adán, y de ahí vino toda la maldad, pero primero entró por la vista. Amén. Y entró el pecado por la vista, y luego pues en el corazón y por la boca, ¿no? Bueno, yo quiero, como siempre, dar la definición del diccionario de la lengua académica y además la definición bíblica. Primero que nada, es en la versión de Reina Valera, dice enemistades, pleitos, y en la versión de Dios habla hoy dice odios y discordias. Entonces la enemistad es odio, y el diccionario dice relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. Ese término enemistad se relaciona con la expresión enemigo,
lo cual es su adjetivo que significa opuesto a una cosa del que tiene una mala voluntad y desea mal a otro. Es algo malo, como todo el pecado es malo. El pleito viene, la raíz es la maldad que hay en el ser humano. O en este caso vamos a hablar de un matrimonio que dice es el adjetivo que significa opuesto a una cosa del que tiene una mala voluntad y sea mal a otro. Digo, en el matrimonio pues las dos personas piensan diferente, ¿no? Son cosas opuestas, pero vamos a ver más adelante por qué las enemistades, de dónde vienen. Ahora, sustantivo, definición bíblica. Sustantivo femenino es sinónimo de aversión, igual que en el diccionario de la lengua académica dice relación de aversión, pero aquí la Biblia lo pone como un sustantivo femenino que es sinónimo de aversión, rencor, hostilidad, odio, etc. Producto de las diferencias o distintas ideologías, pensamientos entre dos o más personas, y también por la envidia que puede sentir una persona hacia otra. Asimismo, la enemistad se presenta por medio de agresiones físicas o agresiones verbales, voluntad de hacer la vida imposible a otro, intimidación hacia una persona, etc. Pero bueno, aquí podemos ver que viene del sinónimo, que es algo similar. La enemistad es algo similar a aversión, al rencor, a la hostilidad, al odio, y producto de las diferencias. Podemos ver que la persona, cuando empieza o comienza un pleito, es porque siempre hay una diferencia, hermano. Así es, ¿no? De opinión, ya sea de una opinión, de un concepto, de lo que se puede imaginar cualquier persona. Estábamos poniendo, yo por ejemplo, en un matrimonio, la diferencia entre cómo come uno, ¿no? O cómo cocina uno, o cómo uno hace las cosas que el otro hace. Y entonces podemos ver que ahí empiezan los pleitos, las enemistades. Sí es un pleito, pero empieza con una enemistad. En este caso, la enemistad te lleva a los pleitos, pero estamos enfocados en las enemistades, donde podemos ver que asimismo la enemistad se presenta por medio de agresiones físicas y agresiones verbales, voluntad de hacer la vida imposible a otra o intimidación hacia una persona. Una enemistad es alguien que no soporta a otra persona, o que ya tiene algo contra cierta persona. Vamos, es lo contrario a ser una amistad. Enemigo, ¿no? Ajá, así es. Entonces, podemos ver en Santiago cómo dice la palabra de Dios que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces podemos ver también cuando una persona le dice a otra: si tú le hablas a tal persona, ya no quiero saber nada de ti. Está metiendo enemistad porque tuvieron un pleito y le dice: no sé, si tú le hablas, caes de mi gracia, ¿no? Amén. Aquí la diferencia entre Dios y lo que se constituye, dice la Biblia, que se constituye enemigo de Dios, es porque te haces amigo al pecado, amigo a las cosas del mundo que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de
Si te haces amigo, mucha gente se hace amigo del pecado, pero tiene enemistad contra la gente, contra las personas. Y bueno, vamos a ver en las cuestiones bíblicas. Esto estamos hablando un poquito de cómo es el mundo, de cómo se manejan las enemistades en el mundo, que para la gente es normal tener enemistades, muchos acaban, en pleitos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver porque van de la mano, cómo gente acaba hasta matándose, hermano. Así es, hermano. Y en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí la diferencia del amor de Dios, que ya lo hemos visto, y de la manera de pensar de Dios, y lo que nos manda es que amemos. Amén. Primero que amemos al prójimo, pero Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Amén. Y dices, ¿cómo está eso, no? Mucha gente no lo comprende. Yo platicaba con una persona grande, un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre sabio, y cuando leyó esta escritura me dijo, eso es imposible. Entonces, a lo que voy es que muchas veces en las iglesias sabemos que hay enemistades entre los hermanos, las hermanas. Sabemos que el mundo así es y así pasa, pero aquí lo que queremos es llegar y enfocarnos en lo que Dios, cuando tú te acercas a Cristo, lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Venimos de enemistades en el mundo, venimos de tener enemigos, de ofender, de atacar, de odiar, de tener un pensamiento hostil hacia alguien, una raíz de amargura tal vez, de odios, ¿no? Entonces, aquí Dios nos manda a amar. ¿Y cómo es que podemos llegar a eso? ¿Cómo sucede eso? Si es casi imposible, pues nada más siguiendo a Jesucristo, ¿no? Porque fíjate todo lo que le hicieron a Dios en la cruz, a Jesús, y Él hasta el final los amó y los bendijo cuando oró por esos hombres que lo estaban crucificando. Entonces, les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo vivo de una persona que amó y ama aún en este tiempo, pero como ser humano amó y perdonó. Jamás tuvo enemistad con nadie, mas sin embargo ellos tuvieron enemistad contra él. Dice en la escritura, pero yo os digo que he vencido al mundo, porque el mundo los aborrecerá, dice. El mundo te odiará, en las iglesias te odiarán, tendrás enemistades por predicar a Jesucristo, hermano Jesús. Amén, así es. Así es, hermano, las enemistades es hacerse enemigo de algo. Hacerse enemigo de algo, de alguien, como decíamos, hermano, la enemistad es odio o oposición entre dos o más personas, amén. La enemistad, hermano, es la enemistad es algo, hermano, invisible, es una barrera invisible que uno pone en contra de alguien, hermano. Es una barrera que tú y yo ponemos cuando estamos en enemistad con alguien. Hay una barrera invisible que a lo mejor tú no la miras o aquella persona no la mira, pero esa barrera ya está en el corazón. Y ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde viene todo eso, hermanos? Del corazón. Las enemistades, hermano, no vienen de la mente.
Las enemistades, hermano, vienen del corazón, por eso Dios reprueba las enemistades. Hermano, es una barrera que uno pone en el corazón, una barrera invisible. Hermano, la enemistad, ¿sabes qué es, hermano? Es homicidio espiritual, según la Biblia. Y yo te lo quiero, hermano, ahorita ya vimos, hermano, el significado, hermano, del diccionario común, y también de la manera bíblica la estamos viendo, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 5, versículo 22, capítulo 5, 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. La enemistad, hermano, es un homicidio espiritual, según la Biblia. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Escucha, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice, y cualquiera que le diga fatuo, terco hermano a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Mira dónde termina. Primero, hermano, empieza con un enojo, después, hermano, llega la ira, ya, hermano, después llega la enemistad y se pone una barrera, y después de eso, ¿sabes qué, hermano? Llega el homicidio. El homicidio, hermano, vemos primeramente alguien, hermano, que asesinó, hermano, a su hermano de sangre, Caín. Cuando en el libro de Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante, hermano, vemos, hermano, que la Biblia no lo dice claramente, hermano, que es una enemistad. Pero si vamos y profundizamos en la Biblia, hermano, la enemistad es eso. Nos hacemos enemigos de alguien. Hacemos a alguien, hermano, físico, a alguien, hermano, como alguien, hermano, algún hermano espiritual o físico, nos lo hacemos nuestro enemigo. Génesis capítulo 4, versículo 1, del 1 al 10 dice: cuando Adán, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Que escucha bien. Ahí, hermano, dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Eso es algo, hermano, que da fruto. Esa es la enemistad, hermano. Tú puedes mirar a una persona que tiene enemistad con la otra, tú te das cuenta fácilmente porque hay un fruto en su rostro. Dice la palabra de Dios, dice: entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has, ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado que está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: escucha, mira, primero, hermano, decayó su semblante, no le agradó lo que Dios opinó de él. Así hay mucho, hermano, en este tiempo. Así hay mucha gente, hermano, que está enemistada con una con otra, porque Dios usa uno, porque Dios usa otro, porque si al hermano Dios le habla, y porque al otro hermano, porque a mí Dios no me habla. Entonces empieza, hermano, algo y cambia el semblante, cambia el rostro, todo, hermano, empieza a cambiar. Pero dice, Caín dice a su hermano Abel, le dijo en el versículo 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató, mira hasta dónde llegó. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. Hermano, mira, hermano, lo que queremos decirte hoy en esta tarde, hermano, que la enemistad, cuando tú tienes enemistad contra alguien, Dios no está viendo la enemistad, hermano, que tú tienes. Dios está viendo el fruto, el cual te lleva a esa enemistad. Porque por enemistades, hermano, hombres le han quitado la vida a otros hombres. Por una enemistad, hermano, familias enteras, matrimonios se han hecho pedazos. Por una enemistad. Porque no estuvieron de acuerdo, como lo veíamos, te lo decía mi hermano Miguel, no estuvieron de acuerdo porque él plancha la ropa de una manera y la mujer la plancha de otra manera. La mujer la plancha al revés y el hombre del otro lado. O porque, hermano, la mujer hace esto y el hombre hace aquello. Por una enemistad, por no ponerse de acuerdo y ser enemigos en una cosa, hermano, países enteros, países, hermano, naciones, pueblos enteros, familias, hermano, se han quitado la vida. Y vemos, hermano, el libro de Primera de Juan, quiero ir rápidamente, capítulo 1, versículo 10, hermano, para entrar más a fondo lo que yo te digo. Mira lo que la palabra de Dios dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, escucha bien, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La enemistad, hermano, no es un amor hacia el hermano, no te confundas. La enemistad, hermano, quiere decir que no tienes amor a tu hermano. Dice, y el que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Unos a otros, ese es el mandamiento, hermano, que el Señor Jesucristo nos dejó. Dice la palabra de Dios, y les dijo a sus discípulos, os doy un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Escucha, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La palabra de Dios te lo dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que, hermano, mira hasta dónde nos lleva la enemistad. Hasta dónde, hermano, verdaderamente vemos, hermano, que la enemistad nos lleva. Y eso es algo, hermano, que el Señor nos muestra hoy en esta tarde, que son frutos de la carne, pero pareciera algo pequeño y insignificante, pero no, hermano. Mira hasta dónde te lleva, hermano Miguel. Sí, pues acaba la enemistad, acaba muy mal, ¿no? Ahorita vamos a ver el siguiente tema, pero yo quiero terminar con ¿está bien? Esta escritura, en Santiago 4:4, con la que empecé casi. Esto es lo que Dios nos dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En una ocasión una persona me dijo que cómo ponía esa escritura, que entonces no puedes tener amigos en el mundo. Entonces, cuando no estás en Cristo, no entiendes las cosas de Dios. Amén, así es. O no entendemos. Pero fíjate lo que Dios hace. Esa es enemistad contra Dios, se constituye enemigo de Dios cuando tú te haces amigo del pecado, cuando odias a alguien, cuando tienes
porque la enemistad es odio, ¿sí? Es rencor, ¿sí? Tiene varios frutos. Cuando tú en tu corazón maquinas algo contra alguien o que no lo puedes ni ver, cuando hay algo en ese corazón, si vienes a Cristo, Él lo sana. Si vienes a Cristo, y te humillas ante Él, reconoces tu condición, tu carnalidad, tu humanidad, tu debilidad, Dios te sana. Amén, así es. Y Dios te enseña a perdonar y amar. No es de la noche a la mañana, pero tenemos que esforzarnos. Amén. Aquí hay una escritura en Efesios 2. Amén, Dios. En Efesios 2:10 dice la palabra de Dios, para terminar este tema de la enemistad: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, fíjate que la obra de la carne, ¿sí? Es una obra de la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, antes. Amén. Estamos hablando de sin Cristo, antes, en pecado. Cuando estás en Cristo te dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y una persona que no tiene a Cristo se encuentra en esta condición. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos en pecado, estábamos lejos de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Rompió con todo lo que estorbaba en tu vida para que tú te acercaras a Él. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Cuando venimos a Cristo podemos darnos cuenta que Dios acaba con todo eso. Amén. Ya estando en Cristo ya no puedes tener enemistad con nadie. Sí hay diferencias, sí hay roces entre hermanos, porque dice Proverbios que hierro con hierro se aguza. Pero ya no hay, el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios ya no odian su corazón, ya no tienen enemistades. Estábamos viendo la definición de enemistades, odio. Rencor. Ya no puede, exacto, el hermano Jesús dice rencor, resentimiento. Ya no existe eso en el hombre o mujer de Dios. Si tú en tu corazón no has perdonado y por cualquier cosita te sientes, porque no se hace lo que tú quieres y ya guardas algo en tu corazón hacia esa persona, llámese familiar, vecino, hermano, pastor, lo que sea, estás en la obra de la carne. Y medítalo, porque probablemente no seas salvo. Si practicas el pecado de la enemistad y del odio contra alguien y te cuesta trabajo que te digan algo y no recibes de parte de Dios porque no has amado completamente y no tienes a Cristo completamente en tu vida, humíllate a Dios, reconócelo. Amén. Y deja ese pecado y acepta y ama. Mateo 5:44, mas yo os digo que améis a vuestros enemigos. Amén. Yo le pregunto a aquellas personas que tal vez me odian porque creo que tengo enemigos,
por predicar esto, mira, por predicar esto. Si en verdad son hijos de Dios, ámame. No conspires atrás de mí o atrás del hermano o atrás de los que predican la sana doctrina. Vieras cuánta gente ha intentado matar a hombres de Dios como a Josué Irión, como a David Damon, como a esos hombres que predican la verdad, a Paul Washer, a David Wilkerson, y los menciono porque en verdad los mismos supuesta iglesia y hermanos tenían enemistad con ellos, los odian. No se hable del mundo, de los satanistas, de todos esos que se denuncian y que son hijos del diablo. No hablemos de esos, hablemos de la iglesia, hermano. Amén, amén. Y ese tema nos lleva al odio, mi hermano Jesús. Amén, así es. Por último, nomás para cerrar con las enemistades, yo nomás quiero, hermano, complementar lo que decía nuestro hermano Miguel con Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Amén. Así que, como decía nuestro hermano Miguel, estábamos enemistades contra Dios. Estábamos enemistados, pero Cristo vino, hermano, rompió todo eso y nos hizo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, ¿por qué? Porque estábamos en enemistad, éramos enemigos, estábamos en guerra contra Dios, pero vino Cristo y nos justificó por medio de la fe, y por medio de la fe, hermano, tenemos paz para con Dios. Le pedimos perdón al Señor Jesucristo. Si tú eres amigo del mundo, hermano, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hermano, si tienes enemistad contra alguien, como te decimos, hermano, te constituyes enemigo de Dios, y por consecuencia, hermano, hay una paga para los enemigos del Señor. Entonces, lo que puedes hacer, hermano, puede ser justificado por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y Él puede perdonar tus pecados, pero ve y no peques más, como lo hemos dicho, hermano. Así que después de la enemistad, hermano, viene algo que te lleva a los pleitos. El fruto de la enemistad, hermano, es el pleito. ¿Y qué es el pleito, hermano? Es el enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en juicio por diferencias o de intereses, hermano, o de intereses. Hay diferencias o hay intereses, hermano, no son los mismos, pero hay, hermano, este enfrentamiento, hay una disputa. Es el significado, hermano, del diccionario normal, el significado bíblico, hermano, que dice la palabra, dice este significado, hermano, que encontré, dice que viene de, hermano, del significado de un término latino, quiere decir placitum, que puede traducirse como, hermano, como sentencia. Llegó a nuestra lengua como pleito. El concepto se emplea para nombrar a un enfrentamiento o a un altercado. Eso es algo, hermano, que viene, hermano, de hace mucho tiempo, hermano, desde los principios, como te digo, en la palabra de Dios lo vemos, hermano, que viene de la sentencia, pero hermano, aquí en el vocablo de latín, hermano, se emplea, hermano, como pleito. Hermano, estos pleitos, hermano, es su concepto, hermano, se emplea para nombrar un enfrentamiento o un altercado, una disputa entre dos personas o más. Amén. Esto significa pleito. Amén, hermano. Sí, así es, viene del latín. Y podemos ver que son pleitos y discordias. Amén. Es sinónimo de una discordia. Quiero leer una escritura bien importante. Fíjate cómo Dios dice de dónde vienen las guerras.
Amén, y fíjate así es. cómo y por qué empiezan, y somos los seres humanos los que provocamos todo eso. Santiago 4:1 dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Aquí podemos ver que Santiago está hablando al mundo y a la iglesia. Que ahora también ya hay guerras en las iglesias, hermano. Así es. No solamente en el mundo, no solamente la guerra es una guerra con armas de fuego, o armas biológicas, o todo tipo de armas, ¿no? Blancas. No, sí, también hay guerras en las iglesias. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, leí todo hasta el versículo 3 porque nos describe la codicia. Nos describe la codicia. Quiero leer la Biblia de Dios habla hoy, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pleitos, peleas. Pues es de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Así es. O sea que siempre hay algo aquí que tiene ganas de pelear. Amén. ¿Sí? Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Entonces podemos ver que de los pleitos, gente mata, porque está llena de envidia. Y como no pueden conseguir las cosas, luchan y hacen guerra. Hermano, yo escuché un ejemplo de unos pastores en cierto lugar, no quiero decir dónde, pero eran unos pleitos entre ellos, hermano, porque allá, bueno, las iglesias estaban muy cerca en ese lugar, a una cuadra hay una avenida donde a una cuadra había una iglesia y otra cuadra había otra. Resulta que tenían competencia, hermano, tenían guerra entre ellos porque se enteraban que un pastor traía un teclado nuevo para la alabanza, y no sé cómo llegaba el chisme, porque es chisme, pero lo peor el corazón de los pastores, ¿no? Amén. Que este pastor a las 15 días levantaba diezmos, ofrendas y retos y rifas para comprar un teclado mejor que el pastor de enfrente. Es en serio, esto no es broma, es en serio. Y luego un pastor se enteró que cambió la alfombra, hermano, de la iglesia. Bueno, vas a creer que mandó a traer de Turquía el otro pastor una alfombra carísima, pero usando el dinero de la iglesia, de los ciegos que estaban atrás de él, de los idólatras que estaba, porque no es otra cosa, porque el edificio lujoso y la iglesia estaba llena de pleitos, se enfrentaban entre ellos, hermanos, se veían de calle a calle como si fueran perros rabiosos, esa es la palabra. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál Cristo, hermano? Era una guerra, una competencia. Y en otra situación, dos pastores iban a jugar fútbol. También esto es cierto. En un equipo, hermano, de un pastor contra otro equipo de otro pastor que eran hermanos de la iglesia, supuestos, porque no eran hijos de Dios. Sí, en una iglesia sí estaba un pastor sano. Y bueno, en el partido de fútbol le pegaron a un hermano.
Y dijo el hermano, es vergonzoso esto que te voy a decir. Por los pleitos. Le pegan al discípulo del pastor Sano. Se levanta el hermano y se empiezan pero el hermano no le empujó ni le hizo nada, sino los otros. Los que pegaron se sintieron agraviados porque el pastor y sus discípulos se voltearon y no hicieron nada. Es el coraje, el odio, la carne que trae esa iglesia del pastor carnal. Hermano, el pastor de la iglesia carnal se le iba a ir a golpes a este hermano en el piso. Y se tuvieron que meter todos, el pastor, supuesto pastor, ya vente, órale, déjate venir, y con groserías. Así como otro ejemplo de otro pastor que pateó a un evangelista. Y hay tantas cosas y de verdad, tú si no conoces de Cristo, esos hombres practican el pecado. No son hombres de Dios. Aprende a discernir. Si tú estás llegando a Cristo o ya estás en Cristo, aprende a discernir. Una persona que practica las obras de la carne no es un siervo de Dios. No es un hijo de Dios. Yo te lo digo porque la Biblia lo dice en primera de Juan capítulo 5, pero para darle la palabra a mi hermano, yo quiero leer eso precisamente que te estoy diciendo en Proverbios 25:8. Pero es increíble cómo llegan supuestamente los siervos de Dios a ese grado, ¿no? Porque no tienen a Cristo, hombre, eso es. No conocen estas escrituras porque precisamente no las conocen, no las practican. Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Y el Proverbios 26:17 dice más adelantito: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Pero en el 25:8 nos habla de tu prójimo. O sea que le está hablando a tu prójimo. Cuando tú tienes un prójimo es porque ya eres un hijo de Dios. Porque la gente del mundo no conoce lo que es prójimo, ¿sí? Eso, aquí está hablando a los hijos de Dios, que no entres apresuradamente en pleito. Dice, no sea que no sepa qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Bueno, los pleitos se dan tanto en las iglesias como en el mundo. En el mundo acaban en guerras, en las iglesias también. Acaban odiándose y es una competencia del superpastor, los superlíderes, con los hermanitos que luego no tienen nada que ver, sí. O con los hombres que predican la verdad. Pleitos en el mundo, pleitos en la iglesia. Por eso Dios está cansado de tanta enemistad, de tanto pleito, de tanta guerra, porque de ahí vienen. Amén, y vienen del corazón del hombre. Amén. Hermano Jesús. Amén, así es, hermanos. Cómo es importante, hermano, profundizar en la escritura, cómo es, de verdad, hermanos, gracias a Dios, y le damos gracias a Dios porque es muy hermoso, hermano, que el Señor nos lleve. Esto que estamos haciendo es escudriñar las escrituras, porque en las tales os parece que está la vida eterna, dice la palabra de Dios. Y mi hermano Miguel leía Santiago 4:1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Qué son las pasiones, hermano? Mira, las pasiones es un sentimiento benevolente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. O sea, las pasiones que uno trae, un sentimiento benevolente, es capaz de dominar, hermano, y perturbar la razón.
como el amor. Las pasiones es como un ejemplo como el amor. Hermano, como estamos viendo en los pleitos, como el odio, los celos, la ira. Son cosas intensas, hermano, que perturban, hermano, la razón. Y dice la palabra de Dios, las cuales combaten en vuestros miembros. Hermano, si te pones a pensar, hermano, alguien que anda en la carne, que da estos frutos, porque son manifiestas, son las obras de la carne. Dios a través de su palabra, hermano, a través de todo. El mundo, hermano, está así, está en pleitos, está, hermano, en enemistades. Pero los hijos de Dios, hermano, no debemos de vivir así. Los hijos de Dios, hermano, tenemos que hacer ejemplo. Muchos se dicen, soy cristiano. El hecho, hermano, de decir soy cristiano es porque nos estamos, hermano, comparando con Cristo. Estamos diciendo soy seguidor de Cristo. Pero, hermano, si alguien dice soy cristiano y anda en pleitos, no es seguidor de Cristo, no es cristiano, no ha conocido a Dios. Porque él anda en las obras de su carne. Y yo te aseguro, hermano, que alguien, hermano, que anda en pleitos no tiene dominio propio. Porque ya para haber llegado a un pleito, hermano, para tener enemistades, no tiene dominio propio. Ya, hermano, son impulsados, hermano, y hacen tanta barbaridad como te contaba mi hermano Miguel, las anécdotas que hemos experimentado, que hemos vivido, tantas cosas que vemos, hermano. Sí. Y uno también pasa por ahí. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios te lleva, hermano, a dejar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Mira, yo te quiero leer, hermano, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los celos, blasfemias y malas sospechas. Mira, hermano, y hasta dónde Dios nos lleva, hasta dónde el Espíritu, hermano, nos muestra la condición de alguien que ya está en pleitos. Ya alguien que ya está en enemistades. Te lo vuelvo a leer. La palabra, hermano, por sí misma te lo dice. Dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, si alguien te enseña un evangelio light, un evangelio torcido, un evangelio, hermano, cómodo, dice, y no se conforma a las sanas palabras, o sea, le aumenta, o sea, hermano, por su conveniencia habla de esto, pero también habla del otro. Por su conveniencia, hermano, te habla del evangelio, pero también te habla de, hermano, porque no quiere, por su egoísmo, hermano, no quiere cerrar un lugar, por su soberbia, por su, hermano, por su altivez, hermano, no quiere, hermano, que se cierre un lugar en este tiempo, o porque solamente porque no quiere mirarse, hermano, que no pudo, ¿no? Si alguno dice, enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Escucha, las cuestiones, las contiendas y palabras de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. O sea, los pleitos, hermano, son un fruto, hermano, son un fruto de que está, hermano, delira acerca de cuestiones y contiende, hermano, en la palabra. Alguien que conoce de la Biblia, alguien que conoce de la palabra de Dios, contiende, hermano, de tantas contiendas, hermano, de tanta cosa, hermano, que quieren tener, pues entran en los pleitos. Ese es un fruto, hermano, y dice la palabra de Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones. Así que, hermano, mira hasta dónde nos lleva el Señor,
que si tú y yo, hermano, vivimos en pleitos, pues no hay dominio propio. Porque siempre, hermano, siempre que tengamos un pleito contra alguien, siempre que haya un pleito contra alguien, hermano, la verdad no vamos a saber, hermano, dominar, no vamos a saber, hermano, contenernos. Y va a haber muchas cosas, hermano, que vamos a lo mejor hasta caer en cuestiones necias, en palabrerías, en decir cosas que no tienen que ser. Así que, hermano, es hermoso, hermano, la palabra de Dios es hermosa porque la palabra de Dios descubre todo eso. Así que, y está hablando, hermano, el versículo 3 está hablando de la sana doctrina. Que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, o sea, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, amén. Así que, hermano, es hermoso, hermano, la palabra de Dios, hermano Miguel. Sí, quiero leer en 1 Corintios capítulo 6, iba a leer desde el versículo 7, pero vamos a leer desde el versículo 1 para describir lo que pasa, hablaba Pablo en la iglesia. Dice 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando a la iglesia, una iglesia carnal, una iglesia que ahorita te va a describir todos los pecados, como en Gálatas 5:16 al 21, obras de la carne, aquí los describe. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ni idea tienen de que Dios, por la santidad de Dios y el temor de Dios, cuando tú heredes una vida eterna, un santo hijo de Dios puede juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por otros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí les estaba diciendo Pablo mediocres a estos corintios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Tampoco. Ni idea tienen que Dios te da más valor que a un ángel. Amén. Ni la más mínima idea tienen de lo que son los atributos de Dios y lo que hace en su soberanía, en todos sus atributos. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Dios te da autoridad para juzgar todo con justo juicio, como un día tocamos ese tema. Juzgad con justo juicio cuando tú eres santo, cuando tú estás perfeccionando tu santidad en el temor de Dios. Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Empieza el problema. Para avergonzaros los digo. O sea, para ver si, Pablo les decía, para ver si reconocen y les da vergüenza lo que están haciendo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que puedas juzgar entre sus hermanos, iglesia carnal, como las de ahora, la mayoría. Estamos hablando de las iglesias carnales. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Digo, se van a juicios y se hacen guerras y entre supuestos hermanos se andan matando. Fíjate cómo Pablo empieza, el apóstol, a querer enfocarse en la iglesia carnal, y todo lo que pasa, pleitea el hermano contra el hermano. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros, un pecado, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no amas a tu enemigo? Si supuestamente te hizo algo, pues hay enemistad, pues es tu enemigo. Si traes odio o rencor en su corazón, un hermano o un familiar tuyo, o viceversa, es porque traes pecado, una falta, estás equivocado, has fallado, estás mal delante de Dios. Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados.
perdona, ama, te está diciendo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, porque estás haciendo esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes que lo que haces de estar pleiteando es una injusticia, y más cuando no tienes ni razón? Y no quiere decir que vas a pleitear con razón, simplemente tienes que perdonar. No erréis ni los fornicarios, todos los que andan en pleitos. Fíjate qué dice: los injustos, el que pleitea, el que está lleno de enemistad, de injusticia, de odio. Aquí dice, son injustos. No erréis, ni los fornicarios, son fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Continúas en pleitos? ¿Te vas a convertir una de estas personas en esa obra de la carne, o ya lo eres? Pero el 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta, un pecado, estás mal delante de Dios, que entre vosotros, que vosotros que tengáis pleitos entre hermanos, vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué? Repito, porque parece que tuvimos una falla. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. No es posible que como hijo de Dios estés pleiteando con los demás, y mucho menos con los de tu casa. Amén. Mucho menos en el mundo donde nadie te ve, que te bajes del coche y te quieras agarrar a golpes con alguien. No puede ser. No eres hijo de Dios si tú practicas ese pecado. Si tú, como supuesto líder de tu iglesia, o lo que sea que estés en la iglesia, y tú cometes todas estas faltas de obras de la carne, déjame decirte que tienes que volver a nacer. Estás en pecado y no eres salvo, lo dice la Biblia. Y ahí viene toda, más adelante en el versículo 9, habla de todas las obras de la carne que cometen estas personas que están llenos de pleitos. ¿Y qué dice? No heredarán el reino de Dios, hermano Jesús. Así es, hermanos. Miren en qué el Señor nos lleva, hermano, hasta dónde nos lleva el Señor, que, hermano, que el pleito, hermano, nos lleva o nos lleva a la fornicación, o nos lleva a la idolatría, o nos lleva al adulterio. A muchos son afeminados, hermano, ni los que se echan con varones, dice la palabra de Dios, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cualquier hermano que anda de pleitista o tiene pleitos lleva, si no uno más, ¿no, hermano? Sí, tienes que meditar. Así es. Si tú eres dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, ¿no? Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí Jesús está diciendo que no peques. Puedes llegar al grado de que sientas molestia, incomodidad, enojo, pero no peques. Hay veces que tú contiendes por la verdad contra gente que son enemigos de la cruz, con gente que ofende a Dios, con gente que está en pecado, porque a veces, como Jesús lo hizo, aquí Pablo cómo estaba hablándole a la iglesia, y a Pablo te lo aseguro que le decían lo mismo que a nosotros, que sus mensajes condenaban. A Jesús mismo, cuando agarró el azote de cuerdas para correrlos del templo de Dios, a esa gente que estaba usando la iglesia, que vendían y hacían mercadería en la iglesia, en el templo de Dios, Jesús, ¿qué hizo? Agarró el azote de cuerdas y les dio a 2 o 3, pero ¿cayó en pecado? No pleiteó, no tuvo enemistad,
fue por amor, fue por un celo que tenía en su corazón, por amor a las almas. Una cosa es contender por la verdad, por la palabra, y pelear la verdad, no contra la persona, y reprender en amor, con autoridad de Dios, con un celo santo. Y otra cosa es pelear, ofender a los demás. Otra cosa es tener enemistades. Otra cosa es odiar, tener rencor. Eso no es contender por la verdad. Mira, esos que agarran si llegan a las iglesias católicas, y te lo digo, sí, porque tenemos que respetar. No llegues a pleitear. Agarran los ídolos y los azotan en sus caras, en sus pisos. Eso es pleito, eso es diabólico, eso no es Dios. Dios no manda a hacer eso. Dios no te manda a hacer eso. Lee la palabra de Dios. Estás buscando pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones, todas esas obras de la carne que vamos a seguir viendo, pero no, son pleitos. O sea, tienes que ser sabio. No pelees con tu familia y le digas, mira, aquí dice la Biblia, que entiendas, que no seas necia, que no seas necio. No, eso no es de Dios. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios no pleitea y no tiene enemistades, hermano Jesús. Amén, así es. Segunda de Timoteo capítulo 2, hermano, dice que corrijamos a los que se oponen con mansedumbre. Amén. Así que Dios nos ha llamado, hermano, a contender, a ser pleitistas. Amén. Así que si tú eres, hermano, a lo mejor tú no tienes dominio propio, aún es porque te falta, hermano, te falta orar, te falta consagrar tu vida. Busca al Señor, hermano, y Dios lo va a hacer. No estamos diciendo, hermano, que ya estás condenado, no. Claro, si vives así, no te arrepientes, si no buscas al Señor, claro, te vas a condenar, porque tú mismo lo estás buscando. Pero si hoy vienes al Señor, hoy le pides al Señor que te dé dominio propio, hermano, que te ayude, hermano, si hay esos frutos en tu interior, que quieres, hermano, pleitear con alguien, hermano, tienes alguna enemistad con alguien, hermano, vengas al Señor y le digas, ¿sabes qué, Señor? Mira, hay esta situación, ¿sabes qué? Si siento algo contra alguien, siento una cosa contra alguien, y haz algo, hermano, haz algo con esa persona, amén. Así que vamos a orar, hermanos. Hermano Miguel va a orar en esta tarde. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, hermanos, a todos. Dios les bendiga por todo, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Y esperemos que el Señor haya bendecido sus vidas con estos temas. Amén. Sí, amén, Padre. Hoy queremos orar, Señor. Sí, Señor, gracias. Queremos orar, como dice tu palabra, Señor, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Señor. Porque tú, Dios, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Oramos por eso, por todas las almas que nos vean, Señor, por todas las personas que vean esta transmisión, lo que la están viendo, por nosotros mismos, Señor, porque podamos dar ese fruto que tú nos has dado, Espíritu. Tú nos los diste desde un principio, Señor, pero tenemos que ejercitarlo, Señor, golpeando nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, Señor. Perdona, Señor, sí, hay gente que está en pleitos, en obras de la carne, Señor, te lo rogamos por tus misericordias. Padre, ayúdales a tener ese dominio propio y a que las almas, Señor, se salven y que puedan perdonar y amar, que no tengan enemistades con nadie, Señor. La única enemistad que debemos de tener es contra el mundo, Señor, y no contra ti, Padre. Debemos amar y perdonar sin pleitos ni todas esas obras de la carne, Señor. Padre, ayúdanos a perdonar para ser perdonados por ti, Señor. Te ruego por todos y cada una de las personas que vean esta transmisión, te suplicamos por tus misericordias, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, de una manera poderosa, Señor, y venga a nuestras vidas, Señor, con ese espíritu de dominio propio, de poder y de amor, Señor. Te lo rogamos por tus misericordias, por todas estas personas, o por nosotros, Padre. Si cometemos pecados, perdónanos, Señor.
Perdona a cada uno de los que ven y si están en pecado del odio, Señor, del pleito, Padre, de las enemistades. Perdónalos, Señor. Ayúdales a perdonar. Ayúdales, Señor, a perdonar. Te lo pedimos por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos primeramente, Dios, el lunes.